Hola, buenas noches. Voy a dar mi examen de Derecho Comercial y me tocaron la pregunta, refiérase y explicar las funciones que cumplen las marcas comerciales. Puedo decir que la marca, las empresas tienen dos funciones básicas, que es la mercadotecnia y la innovación, ¿cierto? Eh, Estos dos términos producen unos beneficios y lo demás es costo para la empresa, ¿ya? Estas dos funciones básicas rigen el deseo inherente a toda empresa para obtener beneficios económicos mediante el proceso de proporcionar productos y de proporcionar productos y, y servicios de calidad a sus clientes. Ya la propiedad intelectual cumple un cometido importante en cada una de estas funciones básicas, y las marcas desempeñan específicamente una función esencial en el proceso de comercialización. Todas las empresas tienen que crear y mantener una identidad, imagen o, o, o una reputación que la diferencie para que se mantenga la credibilidad, la confianza y la fidelidad de sus productos, ¿ya? Eh, y es la única manera los, para que se identifiquen los productos de cada empresa. Eh, de la misma forma, las empresas tienen que encontrar un mecanismo que relacione que relaciona al proveedor de, de un producto, que son imprescindibles en las cualidades empresariales y en las cualidades empresariales de confianza y sobre todo la reputación. Las empresas consiguen establecer una relación gracias sobre todo al nombre comercial y a una de las marcas que la distingan. La otra que me tocó es clasificación de las marcas comerciales y el desarrollo que le corresponde a cada una de ellas, ¿ya? Estas se clasifican en marca denominativa, gráfica, mixta, marcas sonoras, tridimensional, eh, marca de productos, marcas de servicio, marcas de establecimiento industrial, establecimiento comercial, frase o propaganda, marca colectiva y marca de certificación. La marca denominativa eh, es, la marca denominativa es un signo distintivo que eh, que lo integra una palabra o varias palabras sin sentido en algún idioma, ¿cierto? Es una combinación de letras y números, comprende denominaciones o vocablos de fantasía, evoca ideas o conceptos. La marca gráfica pueden ser símbolos, dibujos o imágenes. Una marca mixta es una combinación de palabras o más palabras, pueden o no significar algo. Una combinación de letras, números o símbolos. Las marcas sonoras son las que se distinguen en una empresa determinada con sonido y que son registradas como marcas comerciales. También tenemos las marcas tridimensionales, son los envases, los envoltorios donde se ofrece un producto
y que trae un signo conocido que solo al verlo la gente sabe de qué se trata. También tenemos las marcas de producto. Estas distinguen los cosas, objetos y se representan gráficamente y estas se pueden distinguir con otros. A ver, no, la marca de productos se distinguen cosas u objetos. Estos se representan gráficamente y estos se pueden distinguir de otros, se pueden distinguir a simple vista a otros similares e iguales dentro de un mismo mercado. La marca de servicio diferencia las distintas actividades de cada empresa. También tenemos la marca del establecimiento industrial. Estas se distinguen de una fábrica y esta marca tiene una validez. Esta se distingue una fábrica y tiene una validez dentro del territorio nacional. Ya es protección del nombre de una empresa que produce ciertos bienes. La marca de establecimiento comercial se usa para distinguir una casa comercial donde se venden uno o varios productos. La marca de frase de propaganda está unida a una marca de servicio o producto de un establecimiento comercial o industrial. Esta se hace con objeto de promocionar un servicio. La marca colectiva sirve para individualizar el origen material, la forma de elaboración y varias características comunes de un bien o servicio. La marca de certificación es la que indica que un producto cumple con ciertas normas, y cuenta con una certificación por una autoridad especializada.